Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, El FNAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros y ahora en la página web de Autores Indie, donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde y que es un drama romántico histórico ambientado en la Irlanda de 1745, cuando la última revuelta jacobita. También la podéis adquirir si queréis en la Casa del Libro y en el Corte Inglés. Deciros que el día 11 de enero de 2023 a las 6 de la tarde presento este libro en el Centro Cultural Rociero de Nuestra Señora Esperanza de Badalona, que está situado en la calle Andrés Segovia 4445, y todo aquel que quiera acudir será bien recibido. En mi canal de YouTube hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como La corte de Alejandro VI, el noble plebeyo, el conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno, y reseño obras de grandes autores como El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas y otras obras que me han llamado la atención tanto por autora como por lectora. He abierto asimismo una sección dedicada a la Biblia y la Palabra de Dios y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de ser abogado es un gran amante de la literatura, y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 2 de julio en la Casa de Soria en Barcelona sobre los templarios. Deciros que el día 13 de enero a las 7 de la tarde José Donaire dará una conferencia sobre Granada en la Casa de Andalucía en Barcelona, y todo aquel que quiera acudir será bien recibido. También hago novelas espontáneas, esto es narradas de viva voz, como El Castillo de Piedra, El Castillo de la Imaginación y La Torre de Piedra en la Costa. Y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con el ciclo de la Biblia y la Palabra de Dios, vamos a hablar de un tema que en cierta medida nos preocupa a todos, ya seamos creyentes, no creyentes, y que tiene que ver un poco con una serie de maldiciones que vinieron desde el huerto del Edén, como es la vejez. Tarde o temprano, si no morimos antes, nos tenemos que enfrentar a ella. La vejez es una maldición que vino ya de ese pecado original, de esa desobediencia que tuvieron Adán y Eva a Dios en el huerto del Edén, que le dijeron no a Dios y sí al diablo. Y todo esto empezó a originar maldiciones, adversidades y cosas que Dios evidentemente no había previsto para el ser humano. El ser humano le había creado Dios para que estuviera en la tierra, fuera el señor de la tierra, el señor de las bestias, que tuviera todas las cosas bonitas y no estas cosas, ¿no? No envejeciera, no muriera, tuviera un ambiente limpio, un cielo limpio, todo fuera bonito, todo fuera concordia, todo fuera armonía, y además contaba con la amistad de Dios. En cambio, en ese momento, desde el mismo momento en que Adán y Eva le dicen no a Dios, ¿qué es lo que ocurre? Que ya empiezan a traer maldición. Y una de ellas es la vejez. La vejez es un ciclo, por desgracia, natural de la vida, no es una enfermedad, por lo tanto no se puede tratar como una enfermedad, sino que es un desgaste progresivo. Ya lo hemos visto, o ya lo hemos dicho, que por la segunda ley de la termodinámica, todo se va desgastando en el universo, en la Tierra, todo es un desgaste el que se va produciendo. Se nos estropean los vestidos, se va desintegrando el sol, las estrellas, las plantas, los animales, y vamos viendo como otras personas que son mayores que nosotros ya empiezan a decaer, empiezan a envejecer. Y esto es el reflejo de lo que nos va a ocurrir a nosotros. Seamos niños, seamos jóvenes, seamos maduros, tarde o temprano nos va a ocurrir esto. Entonces, yo lo que quería decir aquí era, podemos afrontar la vejez desde dos puntos de vista. Afrontar la vejez con Dios o afrontar la vejez sin Dios. Si la afrontamos sin Dios, va a ser mucho más duro para nosotros, porque muchas veces, aparte de envejecer naturalmente por la edad cronológica, puede ocurrir que empecemos a tener ya, aparte de la vejez, vayamos a tener enfermedades también. Como decía Fernando de Rojas,
extraordinariamente la Celestina, dice, la vejez es un mesón de enfermedades. ¿Por qué? Porque evidentemente en la vejez es cuando ya el cuerpo, el sistema inmunitario, además está comprobado, empieza a estar más débil. Y lo hemos visto en el caso de la pandemia, los que más han muerto han sido los mayores, porque son los más débiles. Y ya luego hay un elenco de enfermedades genéticas que todos tarde o temprano vamos teniendo. Es como una lotería, te va tocando una o te va tocando otra, pero van asociados por desgracia a la vejez. Es verdad que hay personas que llegan a la vejez pues más o menos bien, pero todos tienen algo y se llama desgaste. Entonces, hoy en día pues se ha alargado muchísimo el ciclo de la vida, se ha alargado muchísimo esa esperanza de vida y gracias a los cuidados, a los avances que hay, a la medicina, a todo, se ha por lo menos conseguido que no se llegue a la vejez tan pronto. La vejez es algo inevitable, que no vamos a poder evitarla, pero sí que es verdad que no vamos a llegar tan pronto. Es decir, antiguamente, ya lo he explicado también, en 1900 una persona que tenía, o la esperanza de vida de una persona, a lo mejor eran 35, 40, 50 años, después ya fueron los 60 y se estableció esta edad porque es cuando se empezó a ver que la persona empezaba a envejecer. Pero es igual, la pongamos en los 60, la pongamos en los 30, los 40, y estamos hablando de población en general, porque evidentemente me pueden decir, todos hemos tenido en las familias, personas que han alcanzado los 100 años en el siglo pasado y antes, pero estos eran los casos excepcionales, cuando vemos ahora que mucha gente está alcanzando los 100 años. Entonces, no nos ha de extrañar que en aquella época, estamos hablando del siglo XX, incluso antes, las personas no llegaban a estas edades. ¿Por qué? Pues porque habían enfermedades que no se podían combatir, no habían vacunas, no había tal, y claro, las edades más débiles de la persona, aparte de la vejez, es la niñez, que es cuando el niño está más débil. Lo estamos viendo ahora con la bronquiolitis esta famosa. Los más débiles son los niños menores de 2 años. Entonces, si un niño en el primer mundo, que es el donde estamos, en el mundo rico de Europa, se le vacuna, ¿por qué se le vacuna? Para evitar precisamente que esos virus, que esas bacterias que ese niño no ha estado expuesto porque es muy pequeño, es un bebé, pues evidentemente no llega a contraerlos. Pasa igual, evidentemente con una diferencia, con los animales. ¿Por qué se vacuna a los perros? Pues porque ellos también tienen enfermedades, se les vacuna cuando son pequeños, pues esto pasa igual. Las personas, si se nos vacuna, nos van quitando de contraer enfermedades que pueden ser mortales para un niño. Hablemos del sarampión, hablemos de otras, ¿no? Entonces, ese sistema de vacunación ha salvado muchas vidas y hace que en el primer mundo las personas alcancen una mayor esperanza de vida. Esto hace también que evidentemente la vejez no llegue tan pronto. Los alimentos, el sistema de salud, las personas que se cuidan más, que tienen más recursos. Entonces, por ejemplo, yo lo decía, pero que es verdad, esto lo puede investigar cualquier persona, en Colombia, pues evidentemente se vive menos y una persona que tiene 50 años ya es una vieja para ellos. ¿Por qué? Porque no se vive tanto y las condiciones de vida son muy diferentes. En África, pues llegar a los 40 años es, vamos, un logro, porque por regla general no se llega a esa edad, porque hay muchas enfermedades, no tienen un sistema sanitario tan fuerte como pasa en los países ricos y los niños se mueren antes, con lo cual la persona que llega a los 40 años es mucho. Entonces la vejez llega antes. Está comprobado en los países ricos como en España, que esto es una pena, que hay personas, las personas indigentes, llegar a 50 años es su esperanza de vida. 50, 55 años ya para ellos es una muerte, es la vejez ya para ellos. ¿Por qué? Porque evidentemente esos cuerpos o ese sistema inmunitario está muy débil, porque comen mal, porque tienen unas condiciones de vida muy malas. Entonces, por eso decía que la vejez está asociada muchas veces con la enfermedad y está asociada con otros problemas. Y problemas también, por desgracia, problemas de soledad, ya había hablado de la soledad, problemas económicos. Hay personas que han sido manirrotas,
Es decir, que cuando eran jóvenes y tenían trabajo y vivían bien, lo que hicieron es malgastar, o se dedicaron a los vicios, se dedicaron a las drogas, se dedicaron al alcohol, se dedicaron a otro tipo de vida y se encontró en la vejez con pobreza. Y hay un dicho muy famoso, porque la sabiduría popular está en los refranes y tendríamos que hacer caso, que son muy sabios, aparte evidentemente de la Biblia, que es mucho más, que dice que si de joven no eres prudente, de viejo pasarás hambre. Y se refiere precisamente a esto, al pródigo. Es decir, lo he dicho muchas veces, ¿no? Lo hemos visto en los artistas, gente que tuvo mucho dinero, que acumuló mucho dinero y después lo malgastó alegremente, pensando que siempre iban a tener esta situación. Y la vejez, si la afrontamos sin Dios, es dura. Es dura porque llega un momento en que ya no se tienen las mismas fuerzas, ya no se tiene la misma ilusión, ya no se tienen las mismas oportunidades, porque ya es el final de la vida. Entonces, todos aquellos que de alguna manera, luego se nos van muriendo los seres queridos, o los mismos coetáneos, los mismos contemporáneos, los amigos, los padres, la familia. Entonces, aquel que tiene familia, o tiene hijos, tiene nietos, bueno, de alguna manera soporta esta rigurosidad, esta maldición, podríamos decir, por los nietos, por la familia, tiene un acompañamiento, pero hay gente que está sola, lo he dicho ya muchas veces, hay gente que se siente sola y está sola. Y lo hemos visto ahora que estamos ya casi en las puertas de la Navidad, vemos esta soledad tan tremenda y encima siendo mayores. Por eso decía que hay que agradecer estas personas que se dedican a ayudar a los demás y estas organizaciones que no dejan solas a las personas, pero no solamente ellos, sino otros. Hemos de preocuparnos, sobre todo, de las personas mayores que están solas. Hacer el bien a todo el mundo, pero sobre todo, cuidado con estas personas porque ellos están mucho más débiles. Por eso, después hablaré de la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que nos conforta, lo que nos ayudará a soportar todas estas cosas que no son buenas para nosotros y que nos entristecen. Luego hay quien, evidentemente, la vejez no la puede aguantar. Decíamos del complejo de Peter Pan, del niño que nunca crece, y del complejo de Wendy, que llegamos a hacer verdaderas cosas ridículas, porque lo que está bien a los 15 ya no está bien a los 40, o a los 35, o a los 50. Es decir, ya no hay una madurez y hay que madurar. Otro dicho popular, el que no sienta la cabeza a los 30 no la sienta nunca. Todos hemos conocido personas que no parece que quieren ser mayores. Pero mayores no queremos ser nadie en el sentido de viejos. Yo no creo que nadie quiera ser viejo. Ahora, es algo que tenemos que aceptar. ¿Por qué? Porque no podemos sublevar, a menos que muramos antes, evidentemente, ¿no? Pero hay este concepto, pues, de la juventud eterna, la búsqueda de la juventud eterna, ¿no? La fuente de Ponce de León, ¿no? Que se ha magnificado tanto que la gente está dispuesta a lo que sea por volver a ser joven. ¿Y quieren ser jóvenes? Bueno, está tratado ya en muchas obras, por ejemplo, el retrato de Dorian Gray, ¿no? Que lo hizo fabulosamente bien este gran escritor. Cuando el que ha visto la película, ha leído el libro, lo ve, que evidentemente Dorian Gray es tentado por el diablo. ¿Y qué es lo que hace? Ofrecerle el alma para volver a ser joven, pero todo aquello que él había hecho mal se traspasa al cuadro. El cuadro se convierte en un monstruo que viene a representar el alma podrida de Dorian Gray. Sin embargo, él de alguna manera tenía la misma cara de joven, de tal, y cuando él ya se da cuenta, es cuando él apuñala al cuadro, mata al pintor, porque es el que conocía el secreto, y al final él, cuando se arrepiente, es cuando vuelve al cuadro, vuelve la juventud que representa el alma. Está magníficamente tratado este tema, pero que es verdad, es decir, lo que importa es el alma y no el cuerpo va a corromperse. Entonces, esta obsesión por la juventud, por querer ser siempre joven, esto es banal, efímero y absurdo. Y por ahí está el diablo también. Las cirugías estéticas, esta obsesión porque yo quiero ser siempre joven, todo esto son tonterías. Tenemos la edad que tenemos y ya está. Y hay que ser feliz en todos los momentos de la vida. Pero esto se hace sin Dios. Viene a ser una maldición, viene a ser una desgracia, viene a ser tal. O hay personas que son suficientemente maduras y sensatas para admitir
pues que el paso del tiempo no es ninguna vergüenza, que no es un pecado y que, bueno, pues tiene que venir. Y dar gracias a Dios que has llegado a esta edad, que otros no han llegado. Y has tenido la suerte de ver cosas que otros no han visto, de tener una familia, tener unos amigos, y de cada etapa de la vida puede ser buena. Entonces, a lo que yo me interesa es qué diferencia hay entre soportar la vida o la vejez con Dios o sin Dios. Si la soportamos con Dios, nos quitamos de muchas penas, nos quitamos de muchas tonterías y vemos el mundo de otra manera, ¿no? Porque ya lo vemos con el Espíritu, con los ojos de Dios. Entonces, la persona que cree en Dios, la persona cristiana, sobre todo, sabe que esto es inevitable. No sé qué nos lleve, evidentemente, Dios antes, pero tarde o temprano va a venir la vejez. Lo vemos en las fotografías. Por bien que uno esté conservado, que hablan de la edad biológica y la edad cronológica, que es cierto, no es lo mismo. La edad, evidentemente, un experto en la materia lo va a explicar mejor que yo, pero la edad cronológica es la edad que tiene todo el mundo, que son los años que se van cumpliendo, mientras que la edad biológica es cómo están las células, cómo está esa persona. Y evidentemente hay personas que se conservan mejor que otras, teniendo la misma edad. Hay personas que las ven y dicen, ostras, esta persona tiene 50 años y parece que tiene 30, o esta persona tiene 80 y parece mucho más joven. ¿Por qué? Pues puede ser por la genética, puede ser porque se ha cuidado y puede ser por muchas cosas, ¿no? Pero que es verdad que otros representan más edad. Por lo tanto, hay que cuidarse, pero no obsesionarse. Y cuando vamos a Dios, lo vemos de otra manera. Ya no lo vemos con esa pena, con esa tristeza y con esa obsesión. Vemos que Dios nos va a dar un consuelo, nos va a poder hacer resistir, que es lo que yo decía, que el cristiano lee la palabra, predica la palabra, ayuda al prójimo, y ya se olvida de uno mismo. Porque eso se llama egocéntrico, siempre está pensando en uno, ¿no? Está bien que nos arreglemos, está bien que nos cuidemos, Dios quiere que nos cuidemos, que tengamos un aspecto agradable, pero nada más. No estar siempre pensando, yo quiero aparentar 25, yo quiero que todo el mundo me considere una joven o un joven cuando ya vamos pasando una edad, porque esto es ridículo. Tarde o temprano se sabe todo y aunque nos pongamos la cara de 25 años con la estética o con lo que sea, la edad es la que tenemos. No vamos a falsificar el carnet de identidad. Gente hay que sabe la edad que tenemos y hay que aceptarlo. Esto es un signo de madurez mental. Y después, pues otras cosas buenas que tenemos. Tenemos ya la experiencia, la sabiduría, que antes no la teníamos. Y también es verdad que nos libramos de muchos peligros que se tienen en la juventud. Yo decía, cuando hablé de la juventud, que es la etapa más bonita de la vida, junto con la niñez, porque tenemos la potencia, tenemos todo, ¿no? A nuestro alrededor, tenemos salud, por regla general, si no hemos tenido un accidente o algo malo, pero estamos expuestos a más peligros. Una persona joven tiene más peligro que una persona mayor. ¿Por qué? Me refiero a las tentaciones del mundo, ¿no? Pues porque con el tiempo la servidumbre de la carne se va aquietando. Y una joven, pues es mucho más tentadora que una persona mayor o una mujer mayor, es lógico. Está en la lozanía, está en la plena juventud. Y se hacen muchas locuras que luego uno viene el arrepentimiento cuando ya no tiene solución. Decía lo de la chica que se queda embarazada, la muchacha que se queda embarazada, porque tuvo, a lo mejor se fue a una discoteca, se quedó, a lo mejor la emborracharon, o se drogó, o tuvo relaciones y tal, y viene el problema del niño, y ya no digamos cuando aborta, ya es el colmo, porque esto ya es horroroso para Dios, ¿no? Y las consecuencias malas que le va a tener esto. El joven, que se piensa que siempre va a ser joven, que se droga, que se emborracha, que hace el loco y tal, y llega a una edad y esto se termina. No vamos a tener siempre 25 años, ni 30, ni 15. Esas locuras se tienen que dejar atrás. ¿Por qué? Porque va viendo cómo sus contemporáneos, es decir, los que tenían la misma edad, se van casando, van formando una familia, van teniendo un rigor profesional y él se va quedando como el eterno joven, hablando claro, el ridículo. Entonces, lo que tenemos que hacer es ser, primero, sensatos. Y Dios nos dice que estemos con Él. Y la Biblia está plagada de ejemplos de personas que se hicieron mayores, pero que no les importó.
Ahí está Abraham, que llega a una avanzada edad, Matusalén, el que llegó a más, tenemos a Enoc. Bueno, es que los patriarcas antediluvianos vivían más. Daniel, el caso de Daniel, que vivió menos, pero también llegó a una avanzada edad. A él no le importó ser viejo, porque todo esto no es más que una vanidad. Entonces, cuando vamos a la Biblia, hay cosas más importantes que esta, como es estar con Dios, predicar la palabra, estar pensando en la vida eterna, estar pensando en otras cosas, en ayudar al prójimo y olvidarnos de nosotros. ¿Por qué? Porque si nos dedicamos al prójimo y nos dedicamos a Dios, ya no nos va a importar el hacernos mayores, ya no nos va a importar que tengamos 80 años o que tengamos 70 años. Y no nos vamos a obsesionar, ni nos vamos a suicidar, ni nos vamos a, como diría yo, a congojar, a avergonzar cuando nos pregunten qué edad tienen y a esconderse porque me da vergüenza, porque quiero que me consideren más joven. Eso son tonterías. Tonterías que vienen siempre de la vanidad. No hace falta decirlo porque a nadie le importa, es decir, que no decirlo no es un pecado ni mucho menos, pero evidentemente no mentir, porque ahí estamos presos de la vanidad. Y la vanidad nos lleva a hacer el ridículo y, ya lo he dicho, nos lleva a hacer cosas que los demás se van a reír de nosotros. Entonces, no hay ningún problema con asumir la edad que uno tiene. Eso se llama sabiduría. Y luego, cuando se es mayor, también se pueden hacer muchas cosas que no se hacen de joven. Aconsejar a otras personas, pero siempre con la palabra de Dios. Por eso se llaman los sabios de la asamblea, los ancianos de la asamblea. Esto estaban los primeros cristianos, que también, bueno, tienen otras confesiones cristianas. Son los sabios, son las personas que han atesorado una sabiduría por Dios, ¿entiende? Y estos pueden aconsejar a jóvenes, pueden aconsejar a niños y pueden aconsejar a personas más jóvenes. ¿Por qué? Porque estas personas ya tienen una madurez. Eso es como una persona que es muy inteligente, un joven que es superdotado, pero no tiene experiencia. Entonces, no puede aconsejar a otro. ¿Por qué? Porque a pesar de que es inteligente, no tiene esta experiencia que da la vida. Personas que a lo mejor no tienen muchos conocimientos, pero son sabios en el sentido de la experiencia. Y se es más sabio cuando se está con Dios. Recordemos la palabra del Quijote: sé temeroso de Dios, Sancho, porque ahí reside la sabiduría. Esto lo sacó de la Biblia. El temor de Dios nos hace sabios y nos da una sabiduría que el mundo no conoce. El mundo entiende, lo vuelvo a repetir, el mundo entiende la sabiduría como aquella persona que tiene muchos conocimientos, que es sabio, que es inteligente, tiene 2 carreras universitarias o 3, tiene no sé cuántos idiomas, hay que ver cómo se expresa, hay que ver lo que sabe y tal. Pero para Dios, a lo mejor esta persona no sabe absolutamente nada. La reputa como necio, si no está conforme a sus normas. Porque la sabiduría para Dios es aplicar ese conocimiento que nos da en la Biblia al mundo real. Y cuando estamos con Dios ya vemos un mundo diferente. Lo que decía, se nos recorre el velo y vemos un mundo espiritual, no con los ojos físicos, pero sí con el Espíritu, con la ayuda de Dios, el Espíritu Santo, nos corre el velo y nos hace ver aquel mundo que nosotros no podemos ver, porque nosotros somos carne, pero también somos espíritu. Somos un espíritu que tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. Y entonces vemos los peligros que no veíamos. Por eso el Espíritu Santo es como una lámpara que el Señor nos da para que nos vaya alumbrando en el camino de la vida. No sabemos lo que vamos a vivir, porque eso lo sabe Dios, pero sí que sabemos que ahí tenemos una ayuda. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los guía y los protege. Y nos va guiando y nos va protegiendo de muchísimos peligros. Por eso, en la vejez, tenemos que tener, si en la juventud necesitamos muchísimo a Dios, en la vejez también. ¿Por qué? Porque aunque no tengamos esos peligros, evidentemente, que tienen los jóvenes, cuando ya somos mayores y somos frágiles, ya tenemos otro tipo de peligros. Ya hemos visto cómo hay personas que son verdaderamente como lobos y que a las personas mayores las maltratan, las roban, las hacen verdaderas barbaridades porque son más frágiles. Entonces hay que estar con Dios y Dios te da una protección y una ayuda.
Y luego, cuando uno es mayor, también tiene que cuidarse, sobre todo la salud, porque si te has cuidado de joven, llegarás a una vejez, si no tienes un accidente, una cosa mala de estas, o bueno, una enfermedad congénita terrible, llegarás a una vejez por lo menos saludable. Decía antes que, bueno, en 1900, siglo XX y en siglos anteriores, una persona que llegaba, la esperanza de vida era muy corta, se llegaba a los 35, 40, 50, 60 y después ya venía la muerte. Luego ya, cuando se empezó a hacer lo de los seguros sociales, la seguridad social ya se paró en los 65 años porque la esperanza de vida donde se llegaba. Y luego ahora se ha conseguido, gracias a Dios, que se alargue más. Por lo tanto, una persona se jubila a los 65 años y le queda un tiempo de vida que todavía, salvo excepciones, que todavía puede él o ella vivir de una manera bastante óptima. Hoy en día una persona de 60 a 65 años no podemos decir que sea un viejo, que el término viejo es muy despectivo, mayor. ¿Por qué? Bueno, porque son los adultos jóvenes o son los mayores jóvenes, porque la esperanza de vida se ha alargado y las enfermedades y las cosas malas que antes se tenían a los 60, 75, ahora se alargan a los 80, pero esto no lo digo yo, está ahí para que sea comprobado, ¿no? Esto lo dicen los médicos, lo dicen los científicos. ¿Quiénes son considerados mayores? O lo que llaman adultos mayores o muy mayores, las personas ya mayores o que pasan de más de 80 años. Los de 60 a 65 todavía son personas relativamente jóvenes, ¿no? Por lo tanto, se ha avanzado mucho, la ciencia no siempre es para mal, pero siempre tenemos que tener en cuenta que esa etapa de la vida, que es la última que ya vamos a tener, si la queremos afrontar con una dignidad, la queremos afrontar con una fortaleza interior y con una salud, la tenemos que afrontar con Dios. Y ahora sí, pedirle al Padre, evidentemente, que no nos dé más de lo que podemos aguantar, y así es como nosotros empezaremos a ver la vida de otra manera. Yo tengo 80 años, tengo 90 años, tengo 60, 70, lo que sea, pero le doy las gracias a Dios porque me ha mantenido con vida. Y yo puedo predicar la palabra, puedo ayudar a mucha gente con mi experiencia y tal. Y eso es lo que me va a mantener bien. Y cuidarme y arreglarme y no perder la ilusión, cuidado. No perder la ilusión. Es que como yo soy mayor o viejo o vieja, lo que sea, pues ya no me cuido. ¿Para qué? Y ya me dejo porque a fin de cuentas nadie se va a fijar en mí. Tampoco. Nos vamos ya al otro extremo. Dios no quiere esto. Dios quiere que seamos felices. Evidentemente que es una maldición la vejez, pero afrontarla con Dios no nos va a ser una maldición. Y si tenemos la esperanza de la vida eterna, somos creyentes, somos cristianos, vamos ya, como decía antes, a ver el mundo de otra manera y miraremos al cielo antes que la tierra. Nuestro cuerpo está aquí, pero nuestro espíritu ya está con Dios. Recordemos el caso de Esteban, ¿no? El primer mártir de la iglesia cristiana, cuando es apedreado por aquellos que, precisamente por Pablo y los otros, los fariseos, porque creían que había ido en contra de Dios y se había ido al Cristo. Y él ve los cielos abiertos y ve a Dios sentado en el trono con Jesucristo. Esta visión que tuvo. Y eso ya le hizo soportar y encima decir, perdónales porque no saben lo que hacen. Lo mismo que dijo Jesucristo. La grandeza de espíritu que tuvo Esteban, un chico joven, un muchacho que dice que perdonen a sus agresores porque no saben lo que hacen y él ya está viendo el cielo abierto. Era un chico joven, pero igual que hubiera sido mayor, es lo mismo, porque no estaban pendientes de la juventud, ni de la madurez, ni de la vejez, sino que estaban con Dios. Luego no nos ha de importar que tengamos 60, que tengamos 40, que tengamos 80, que tengamos 20, porque esto tiene que terminarse. Y además que el tiempo pasa para todo el mundo. Un niño se hace joven, un joven se hace adulto, un adulto se hace mayor. No es que pase para uno y no pasa para el otro, sino que pasa para todos. Pasa que esa persona ha vivido antes, eso es lógica pura, una perogrullada, pero que es verdad. Es que ha pasado mucho el tiempo, claro, es que da la impresión a veces, que a veces cuando hablamos de las cosas decimos cosas que nos dan risa, ¿no? A veces hasta ridículas. Es que cómo ha pasado el tiempo por fulano, mengano, y es que no ha pasado por nosotros, pues lo mismo. Yo hace no sé cuánto, hace un tiempo tenía 20 años, o 30,
y ahora tengo tanto, o tengo 40, o tengo 50, y mañana tengo 60, y mañana tengo 80. Quiere decir que no lo veo en los demás, pero no lo veo en mí. Mira la fotografía, lo digo siempre. Pero sin trampa, porque es igual, aunque hagas trampa, en el sentido de que hay gente que se hace la estética y luego, evidentemente se ve. ¿Por qué? Porque el deterioro no lo pueden parar por dentro. Por fuera es como una máscara que nos ponemos, pero por dentro ya está. Entonces eso no lo pueden frenar. No se puede frenar el envejecimiento. Es verdad que se puede ralentizar, es decir, que no vaya tan rápido, pero la vejez no la para nadie, porque está dentro de nosotros. Todavía no saben el por qué. Están diciendo de genes, del gen de Matusalén, que si es más joven, que si no sé qué. ¿Por qué se produce ese deterioro de las células? Está programado. Es increíble, ¿no? En cada ser vivo ya hay un programa que en un momento determinado las células empiezan a envejecer. Y eso ya provoca, por ejemplo, en las personas que el colágeno se empieza a perder. Considerar que a partir de los 50 años ya se ha perdido el 50% del colágeno, que es lo que sostiene la piel, lo que sostiene el tejido de la piel. Por lo tanto, la piel se va cayendo, progresivamente se va arrugando, y por mucho que una persona se cuide, tarde o temprano lo va a ver. Por lo tanto, no pensemos tanto en eso, sino pensemos en Dios. Y así nos irá bien. Pensar que la vejez, afrontándola con Dios, es mucho menos dura y menos severa que afrontándola sin Dios. Hay más ventajas, porque si no tenemos a Dios, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos aquí? Como los animales, comer, dormir y vivir. Pues qué triste, yo lo digo siempre, qué triste, aunque cada uno piense lo que quiera, pero yo me quedo con Dios, porque es el Shaddai, el Todopoderoso, no hay nadie superior a Él, y así me da explicaciones la Biblia que no me las da el mundo. Por eso ya es una ventaja enorme, y cuando estamos con Dios, notamos la protección de Dios, nos salva de muchísimos peligros, y con esto termino, nos da muchísimas bendiciones, nos da la vida eterna, y empezamos a no dar tanta importancia a esas cosas que, como somos carne, evidentemente, somos limitados, somos pecadores, pues nos lleva al mundo. Quisiéramos que esto no es un pecado, cuidado, siempre quisiéramos ser jóvenes, solo faltaba, evidentemente nadie quiere ser un viejo, perdón por lo despectivo, pero es que es así, nadie quiere ser mayor, queremos siempre tener 25 o 30, ¿para qué? Pues para tener fuerzas, ya no tanto por la vanidad, para tener fuerzas, para encontrarnos bien, porque sabemos que esa etapa última de la vida, aparte que es la última, empieza a tener una serie de deterioros, de enfermedades, y que no las queremos. Esto es normal, porque Dios no nos ha hecho o sea, Dios no nos programó para la vejez, ni para la enfermedad, ni para la muerte, ni para todas estas cosas malas. Nos programó, una forma de hablar, nos creó para disfrutar de un paraíso. Y lo perdimos, pero lo volvemos a recuperar con Jesucristo y lo volvemos a recuperar con Dios. Y volvemos a la amistad con Dios, volvemos a tener una protección de Dios, volvemos a tener bendiciones inimaginables, unas recompensas, pero siempre que cumplamos la palabra. Porque si yo creo en Dios, pero no cumplo, soy un ateo práctico. Entonces, la vejez se puede afrontar siempre y cuando estemos con el Señor, le demos la prioridad a Dios y también a nuestros semejantes. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y así nos irá bien en la vida. Y esto es un poco la reflexión que quería hacer yo de la vejez, de esta última etapa de la vida, sin Dios y con Dios. Y gracias por haberme escuchado.